Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer que estéis hoy aquí con el frío que hace, ¿verdad? Que hayamos venido a escuchar cosas sobre Dante. Esto te llena de esperanza. Entonces os lo agradezco. Para los que no me conocéis, mi nombre es Juan Carlos, soy licenciado en Filología Hispánica y una de las delicias que tuve por hacer en la carrera fue estudiar la obra de Dante. Fue una maravilla. Entonces, bueno, quiero compartirlo con vosotros en este curso que es de Literatura Universal y vamos hoy a hablar de Dante y vamos a ver qué es lo que esconde detrás de su arte y detrás de su contexto social. Dante, no sé si me he confundido antes y he dicho otro nombre, he dicho Dante. Como estaba yo con Borges también metido en la cabeza, digo, a lo mejor he dicho Borges. Dante va a nacer en el año 1265 y va a morir en 1321. Va a nacer en Florencia, en Firenze, y va a morir en Rávena. Luego explicaremos qué importancia va a tener esta tesitura. Pero antes de empezar a hablar del propio Dante, para que entendamos a Dante, le ubicamos en la segunda mitad del Duecento y en la primera del Trecento. Es decir, una época que está llena de cambios, una época que está llena de configuraciones y de asentar algo que se ha dado en el siglo XII. El siglo XII, según Haskins, un escritor, ha sido el siglo del Renacimiento. Pero no hay otro renacimiento, el primo renacimiento, el primer renacimiento ha sido el siglo XII. El siglo XII ha visto cómo se pasaba del románico al gótico, ha visto el nacimiento de las universidades, ha visto el nacimiento del trivium, el quadrivium, esta suerte de cultura que va a cuajar entre los estudios, ha visto un ciclo que va a ser importante también en lo espiritual, en lo mariano, que va a tener una importancia en el devenir de todo lo que vamos a hablar hoy, ha visto el nacimiento del amor. Y esto siempre que lo digo causa como un poquito de estupor. ¿Qué pasa? ¿Que no había amor antes? Claro que había amor, pero lo que se va a fraguar en el siglo XII es el nacimiento del amor cortés. Y eso sí que nos importa, eso sí que nos compete. Entonces, para hablar de Dante, quiero explicar un poquito qué significó el siglo XII, contar algunas premisas que luego nos van a valer y vamos a entender. Vamos a hacer un paseo muy breve por la escuela siciliana, luego vamos a ir a la escuela toscana en la que perteneció Dante y luego ya nos metemos en la obra, ¿de acuerdo? Bien, pues lo primero que hay que hablar del amor courtois o el amor cortés es que surge en el siglo XII, surge alrededor de la corte, por eso es el amor cortés. Leonor de Aquitania es una de las que va a llevar toda esta historia o de las personas que va a estar en primera línea, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Ante el primer marianismo que se da, una exaltación de la Virgen María, hay un tratamiento del amor distinto, pero ocurre algo especial, ocurre algo que aunque se muestre de esta manera, le llamen el fins amor, ahora diremos, la mayoría de estas historias tienen que ver con amores adúlteros. Esto es muy curioso. Eso lo va a cambiar en las siguientes escuelas, pero el nacimiento del siglo XII va a ser así. ¿Por qué? Porque las mujeres casaban muy de jovencitas y las casaban con el primero que había intereses. Entonces los trovadores, los juglares, lo que hacían era cantar a ese amor que no tenía nada que ver con el matrimonio. Luego esto ya cambiará en otros planos, ¿no? Entonces van a surgir cortes de amor, va a surgir un lenguaje de amor. A la mujer se la va a considerar la donna angelicata. Hoy lo voy a decir mucho, voy a decir la donna angelicata, la mujer angelical, la mujer ángel. Va a ser una mujer a la que se la va a llamar mi dueña, mi dons, y uno va a ser un siervo de amor. Un siervo de amor donde tú tienes que hacer todo lo que la mujer, en este caso, la dueña, te ordene, de tal manera que cuando el 14 de febrero surge una fiesta, que no inventó el Corte Inglés, surge una fiesta donde en papel vitela se ponían una serie de nombres y el que participaba en la corte de amor cogía un papel vitela, lo sacaba y le tocaba una dueña,
esa dueña durante un año le pedía al caballero de amor que se comportase y que le diese todo lo que ella quisiese. Y ese era un caballero de amor, si lo incumplía estaba fuera de esa orden, ¿no? Para que veáis que existieron también los caballeros de amor. ¿Cómo se relacionaban? Lo digo un poquito a salto de mata. Había cuatro etapas, ¿no? ¿Cómo se relacionaba el enamorado, el siervo de amor, con la donna angelicata, con la belle dame sans merci, con la bella dama sin piedad, que 1000 veces decía que no? ¿Decía siempre que no? No. Había veces que decía que sí. Pero ¿cuáles eran las 4 fases? La primera era el fenedor, el rondador. No rondaba, ¿no? Yo recuerdo que mi padre me contaba cómo rondaba mi madre, ¿no? Allí en 2 hermanas. Luego venía el pregador, o sea, en esa misma fase, primero le rondaba, luego le pregaba, le rogaba, ¿no? De alguna manera le hacía ver que estaba allí. Luego se hacía el entendedor. El entendedor ya recibía una prenda. Podía recibir una prenda, un pañuelo, podía recibir lo que fuere. Y esa prenda, si la perdía, estaba perdido. Se había perdido él y había perdido a la enamorada para siempre. Es por eso que uno entiende mejor Otelo de Shakespeare cuando pierde el pañuelo. Hay una prenda que... las prendas de amor no se deben perder. Y luego está el druz, el amante. Hay algunos críticos que dicen que no se llegaba a la parte carnal, que simplemente era un juego cortés espiritual. Otros dicen que no, que es posible que se llegara a esa parte. En cualquier caso, lo que nos interesa es que había una serie de historias que van a grabarse a fuego y van a configurar el relato de lo que van a ser los siglos siguientes. Por cierto, que amor lo escribían con una T final, amort, en lengua de Provenza, para recordar que morían de amor. Sí, había una historia muy bonita, porque también, no quiero estirar mucho aquí porque luego tengo que volver, pero había un trovador, Geoffrey Rodel, que se enamora de la condesa de Trípoli. Era un hombre muy humilde, había sido más juglar que trovador, y se enamora en la distancia, se enamora de oído, se llamaba el amor del olmo. Y entonces decide ir a conocerla, pero en el viaje para conocer a la condesa de Trípoli muere. Y entonces cuando llega a las costas le cuentan a la condesa de Trípoli lo que ha sucedido, y la condesa de Trípoli le hace un entierro, unas pompas fúnebres como si fuera un rey. Entonces aquello para que veamos un poquito cómo estamos. También había cortes de amor, donde se peleaban por la dama, en fin, todas estas cosas. Había, claro, una fuerte lectura sobre la materia artúrica, por ejemplo, y ahí la materia artúrica también sale el amor adúltero con Sir Lancelot, ¿no? También. Luego, para ya meternos un poquito, aparece también el secreto de amor. Aparece también el secreto y cómo se esconde, el que está enamorado, cómo esconde desde el secreto de amor. Hola. Cómo esconde quién es la dama a la que ama, en sus versos y en sus pronunciaciones. Esto va a ser importante para lo que contemos después. Vale, pasaríamos a la segunda etapa. Bueno, antes contar que la lengua occitana o provenzal va a ser la lengua del amor durante mucho tiempo, igual que lo fue en tiempos de Alfonso X el Sabio, la lengua galaico-portuguesa. Cuando se quería escribir poesía amorosa, no se escribía en castellano, se escribía en el galaico-portugués. Y luego, por ejemplo, la lengua catalana no llegará hasta el siglo XV con Ausiàs March, ¿no? Que era para las cosas del amor. Entraríamos pues en la segunda etapa, que es la escuela, la poética siciliana, que se da en Sicilia en el 1230 en la corte del emperador Federico II, Hohenstaufen, el sabio, que vivió de 1198 a 1250, y que creó una corte popular y que tuvo como hijo a Manfredo de Sicilia, que va a aparecer también en la Divina Comedia, y que su muerte en una batalla va a significar el fin de esta escuela. ¿Por qué nos interesa esta escuela? Porque es el primer lenguaje italiano vernáculo que se da, y porque comienzan ya a darle una suerte de dulzura, de gentileza, empiezan a borrar un poco la parte grave, la parte quizá más ociosa que ha tenido el siglo XII, y ellos le van a dar una nueva visión más lírica, más amorosa.
a pesar de que lo estén contando en lengua vernácula. ¿Y por qué es interesante? Porque aparece un personaje que se llama Giacomo da Lentini, que es el que inventa el soneto. Yo siempre lo explico en las clases de escritura, que el soneto, este secretario, lo inventa porque hace un cuarteto y le tienen que responder en otro cuarteto, luego hace un terceto y le tienen que responder en otro terceto. 14 versos dicen que es soneto, ¿no? E inventa un poco cómo hay que escribir toda esta historia, pero le da un vuelco o digamos un inicio a lo que va a ser el endecasílabo, importantísimo, ese soniquete endecasílabo del italiano. Tan importante es que para nosotros nos tuvimos que esperar al 1530 más o menos para que Garcilaso tomara las riendas del endecasílabo. Sabéis que en el 1526 Boscán se reúne con Andrea Navallero en Granada y Andrea Navallero dice: ¿pero por qué no escribís en endecasílabo, tanto octosílabo aquí en España? ¿Por qué no escribís en endecasílabo italiano? Intentadlo. Bueno, lo intenta con mala fortuna, pero será Garcilaso el que le dé buena fortuna y nos dé esos versos maravillosos, ¿no? Gracias a que ha existido la escuela siciliana y que ha abierto ya una puerta importante, va a aparecer la escuela toscana, que es más conocida como el Dolce Stil Nuovo. El Dolce Stil Nuovo se ve prendado ya de otras razones, no solo del marianismo del siglo XII, sino de un profundo franciscanismo y de también las ideas de un filósofo, Roger Bacon, que también era franciscano, pero que genera un naturalismo. Y eso se ve en la pintura de Giotto, se ve en todo lo que rodea, se genera una naturaleza, un naturalismo, unas cosas más sencillas, un acercamiento más hacia lo humano, ¿no? Estos poetas florentinos van a pertenecer a la segunda mitad del siglo XIII, estamos en el 1250 para adelante, ¿verdad? Y superan y culminan en refinamiento tanto el Amor Cortés como la escuela siciliana. Van a ser un modelo de disciplina, van a tener un gusto depurado, purísimo, un lenguaje ya aristocrático y exquisito, que no tiene tanto que ver con lo vernáculo, un tanto rudo. Ya veremos cómo luego Dante sortea eso. Profundizan sobre el amor mediante una sutilísima introspección. Comienzan a reflexionar sobre qué cosa es esto del amor. La lengua aprende a ser elusiva, aprende a que no sea una lengua directa, sino una lengua que tiene un giro, un recorrido para decir lo que se quiere decir. Aprenden a ser delicados, la delicadeza, que busca esa ligereza espiritual, ¿no? Buscan ese campo. Los temas que van a configurar el Dolce Stil Nuovo, al que pertenece Dante, por cierto, ahora digo quiénes pertenecen, son el amor, como no, fuente de perfección moral, no olvidemos, va a estar muy relacionado con el crecimiento moral de la persona, el poder salvífico de la amada, que se la ve como una donna angelicata, como una mujer angelical, y eso es lo que, este punto que viene ahora, el donna angelical, sigue siendo la mujer angelical todavía con más elevación, todavía más elevada, ¿eh? Luego está la gentilezza, que es esa gentileza o nobleza de espíritu más allá de la propia sangre que pudiera tener cada uno. Si tú mostrabas gentileza en tus versos, en tus ademanes, en tus maneras, en tu trato hacia la mujer, estabas dentro de esta caballería del amor, ¿no? Luego la introspección, el yo del poeta que le da un culto a ese sentimiento sutil de la pasión amorosa. No es la pasión del romanticismo que nos tocaría el próximo mes, sino es una pasión sutil, ¿eh? Es una pasión que sabe cómo enhebrar la tela delicada del amor, diría San Juan de la Cruz, ¿no? Y un cori gentili, un coro gentil de siervos de amor cuya intelectualidad les hace capaces de entender los misterios del amor, los misterios profundos del amor. Sustituirán ellos mismos a las cortes de amor y a los nobles sicilianos. ¿Qué poetas van a formar parte del Dolce Stil Nuovo? Que por cierto se llama Dolce Stil Nuovo, el dulce estilo nuevo, porque Dante lo dice así en la Divina Comedia, y por eso se extrae de ahí el nombre. Voy a citar a tres y luego a Dante y un poco sus particularidades para que las tengamos en consideración.
El primero, que formaría parte de este grupo, se llama Guido Vinicelli, el sabio, que es un gibelino y que ahora luego explicaré lo que es esto, porque es muy importante para entender la Divina Comedia si no nos entera. Nos tenemos que entender, o tendríamos que entender, quiénes son los güelfos y quiénes son los gibelinos. Entendiendo esto vamos a entender un montón de por qué la estructura se hace como se hace en el libro de Dante. Este señor vive en 1230-1276, Bolonia y Padua. Fue juez en el 68, fue iniciador del Dolce Stil y generalmente movía sus versos hacia una poesía moral, hacia un amor platónico, con juegos astrológicos, cuidado, y ya con primeras metáforas físicas, ya introduce algo físico. El siguiente es Guido Cavalcanti, que va a tener mucha importancia también en la comedia de Dante, 1259-1300. Este es un güelfo, que ya explicaremos lo que es el güelfo. Voy anunciando un poco. Los gibelinos estaban del lado del emperador, el Sacro Romano Imperio Germánico, y los güelfos estaban del lado del Papa. Ahora veremos qué será Dante, porque también es importante. Este Guido Cavalcanti, que es uno de los mejores, va a escribir una poética del estilo nuevo, y ya se va a mover un poquito por un amor irracional, tempestuoso, y aparece eso de los espíritus sutiles, que a mí me encantaba la primera vez que lo leí en Garcilaso, que es, hay un poema que cuenta en uno de sus sonetos, cuenta Garcilaso que cuando se enamora una persona de otra, se miran a través de los ojos y... Hola, ¿se puede? Sí, sí, exacto. Hola. Hola. Y se miran y a través del fuego que desprende la enamorada y el enamorado, la enamorada le da ese fuego que se va donde el mal se siente, que es el corazón, y allí quiere salir el fuego a ver si se vuelve a encontrar con los ojos. Y por eso es que el enamorado, cuando busca a la enamorada, la ve en todos los sitios, ¿no? Y es un poco como veían esto, ¿no? Y eso se llamaba los espíritus subtiles, ¿no? Y esto estaba ya en Cavalcanti. Luego está Cino da Pistoia. Este va a ser un güelfo blanco como Dante, ya explicaremos. O sea, un papa, o sea que va con los papas mano en tropo, no mucho, ya veremos, 1270-1336. Este es el poeta de la dolceza, de la dulzura y del llanto. De hecho tiene un verso que dice: llorad, damas, y con vosotras llore amor, ¿no? Es un planidero de la poesía, ¿no? Y ya aparece primeras descripciones de los ojos, de algunas partes físicas, ¿no? Y luego está el propio Dante, que forma parte de este grupo, de esta escuela toscana, que es un güelfo blanco con ribetes gibelinos. Luego lo explicamos mejor. Nace en el 1265, como he dicho antes, en el 1321, y va a haber unas cuantas obras que van a ser, vamos a hablar un poquito de ellas en el transcurso de la charla. Vita Nuova, más o menos la va a escribir 1292-1293, luego diré de qué va Vita Nuova. De Vulgari Eloquentiae, otra de sus obras, la Vulgar Eloquencia, 1303-1305, y el Convivio, el Banquete, 1303-1309, y de Monarquía. Son un poco de sus libros por tener un poco qué obras escribe, y ahora ya os contaré alguna cosita. Claro, abordar a Dante no es poca cosa. Aquí tenemos su perfil, una imagen hecha por Sandro Botticelli. Tenemos el perfil de Dante, que yo creo que es uno de los perfiles más conocidos de toda la historia de la literatura, ¿verdad? Debía ser un hombre por cómo aparece con una personalidad férrea. A uno se le antoja pensar eso, ¿no? Que tenía una personalidad férrea, ¿no? Voy a enseñar algunas imágenes. Aquí. Esta es una hecha por Giotto, que es uno de trecentista que cambia un poco la pintura. Esta es una escultura que a mí me impresionó cuando la vi allí en Florencia. Además aparece con un águila, que esa águila aparecerá en el paraíso. Bueno, esta no tenía que salir ahora, pero
la máscara mortuoria, que apareció también en el libro de Dan Brown, ¿no? Que todos lo tenemos ahí. A ver, otra máscara para que veamos un poco, ¿verdad? Y ahí tenemos una pintura que pinta en 1465 Domenico di Michelino, y que es muy curiosa porque en el mismo centro de la pintura aparecerá Dante, ¿verdad? Un libro abierto, quizá la Divina Comedia, y aparece el infierno, aparece el purgatorio, un poco se aventura el paraíso para arriba, pero a la derecha, ¿qué aparece? Aparece Florencia. Pero cuando él vivió no estaba el cupulino de Brunelleschi, y se estaba avanzando el campanile di Giotto, que aparece por allí, o la torre de Arnolfo di Cambio. Se le pone con una suerte de anacronía, pero ya se ve que es, bueno, laureado, ¿no? Como Petrarca. ¿Y por qué es importante? Porque él va a vivir en una situación, la Italia en la que él vive es una Italia llamada la Italia del campanilismo. Es una palabreja, campanilismo viene de campanile, ¿verdad? De las torres estas. El campanile había estado en Florencia, el campanile está donde Santa María di Fiori, enfrente del Baptisterio, donde fue bautizado Dante, por cierto. Y el campanilismo quiere decir que las ciudades-estado, las repúblicas en sí, se defienden y luchan unas contra otras, pero que no hay unidad. No habrá una unidad en Italia hasta el siglo XIX. Y aquí, bueno, pues ya veremos que como en el siglo XV los Medici van a reflotar un poco esto, pero aquí en este momento, digamos que las cosas estaban siempre entre guerras, ¿no? Importante, pues, contar quiénes eran los güelfos y los gibelinos, ¿no? Como decía antes, los güelfos eran los que creían que para que Italia resurgiera de alguna manera era necesario que el poder papal se pusiera en alza, ¿no? Y los gibelinos creían todo lo contrario, que era el Sacro Imperio Romano Germánico era el que tenía que imponerse de alguna manera para que tuviera un emperador y de alguna manera se lograra la unificación italiana. ¿Dante qué era? ¿Güelfo o gibelino? Pues vamos a ver que ni una cosa ni la otra, era como una especie de mezcla. Pero en aquel momento la economía de Florencia está creciendo. Ha habido dos batallas. La batalla de Montaperti en el 1260, donde vencieron los gibelinos y estuvieron mandando hasta el 1266 en Florencia, y la batalla de Benveneto, 1262, donde van a vencer los güelfos, es decir, los de Dante. Pero fijaos que Dante ha nacido en el 65, es decir, todavía en una batalla él no había nacido y en la otra era muy pequeñito, ¿no? Pero como suceden todas estas cosas, los güelfos, que van a ser los vencedores, pues como sucede el ser humano, que somos muy complejos, empieza otra vez la guerra cainita, ¿no? Y se vuelven a enfrentar entre ellos, y tenemos a los güelfos blancos y a los güelfos negros. ¿Quiénes eran los güelfos negros? Los que eran más papistas que el Papa. ¿Y quiénes eran los güelfos blancos? Los que, bueno, decían, vale, el Papa, mano un tropo. Vamos a ver, porque de hecho, en el libro de Monarquía de Dante, él mismo dice que debe haber una coalición entre el emperador y el papa. O sea, que tenía, yo creo que una visión entre gibelina y güelfa, ¿no? El caso es que él va a desarrollar una actividad en Florencia político-cívica y formará parte de los jueces de la ciudad florentina, ¿no? Y él mismo, por una serie de decretos, va a exiliar a su amado Guido Cavalcanti, que os dije antes que era güelfo negro, ¿no? Que pertenecía a la escuela toscana, al Dolce Stil Nuovo, y sentirá remordimiento tanto que aparecerá luego un encuentro con su padre en la Divina Comedia, ¿no? Bueno, pues Dante, contrario a las injerencias del Papa Bonifacio VIII, decide en 1301 ir a ver al Papa para que no mande a los pacifistas, ¿no? Para que no mande a un condottiero pacifista que los deje a todos. Aprovecha la situación sabiendo lo fuerte que es Dante y le encierra allí en Roma y manda a un pacifista y vencen los güelfos negros. ¿Y eso qué significa? Que le exilian.
y vamos a tener un poeta que va a vivir en exilio y que no va a volver jamás a Florencia. Se había casado, tenía hijos, se había casado con una Donati que pertenecía a los güelfos negros, curiosamente, ¿no? Pero ni aún así. Además, le piden lo que dicen los italianos, una multa salata, una multa importante. O sea, si quería volver tenía que pagar una serie de cosas y mostrar arrepentimiento, una cosa... el caso es que se niega, claro, a volver a Florencia, y ya él va a estar entre Verona, entre Rávena, que le acogen muy bien, y entre Venecia. Y uno de los viajes que hace a Venecia parece ser que coge la malaria, y cuando vuelve, cuando regresa, muere en Rávena, ¿no? Muere con 56 años, un poco, en fin, para aquellas edades será un poco así, ¿no? Pero ciertamente un poco joven, ¿no? Para entender la Divina Comedia, que es la que nos ocupa, hay una obra importante que es la Vita Nuova. La Vita Nuova es una obra de juventud, ¿eh? Es una obra de juventud, y voy a pasar aquí. Esa es una obra de Henry Halliday, que es de finales del siglo XIX, y es muy del 1884, está en Liverpool, es prerrafaelita, y podéis ver al fondo el Ponte Vecchio. Bueno, es muy ideal, ¿no? Él ve ahí a Beatrice de manera ternaria, ¿no? Pero aparece la figura de Dante. Bueno, es un cuadro maravilloso, ¿no? Que lo tengo yo en la portada de mi libro de Vita Nuova. Bien, es un libro de más juventud, cuando él nos cuenta cómo ha conocido a Beatrice, cómo la ha visto por primera vez, y ya aparece el tema de la numeración, de los números simbólicos. Dice que la conoció con 9 años, que él tenía uno más, y ya va contando también, tiene que ver con una importancia capital que luego veremos en la misma obra, ¿no? Le llama Vita Nuova porque al principio, en el incipit, cuando da el desarrollo, habla de que hay una Vita Nuova que empieza a hablar, y antiguamente no se ponían títulos cada uno los que quería, sino el comienzo. Por ejemplo, el comienzo del Génesis en hebreo es Bereshit, pues se llamaba Bereshit. En los textos babilónicos, Enuma Elis, pues era como empezaba el libro, que se llamaba el Enuma Elis, siempre con el comienzo. Pues igual, él le pone Vita Nuova, ¿no? Que también de alguna manera lo era. Y entonces hay una parte aquí que no quiero dejar de leer, porque él cuenta cómo la conoce, y también cómo va a lugares para poder verla, pero para que no sepa que está enamorado de ella, él hace una cosa que se hacía también, que es hacer que estaba enamorado de otra persona. Y entonces todos creían que estaba enamorado de otra persona, cuando al final... Y hay un momento aquí que dice lo siguiente, dice que a mí me gusta repetirlo mucho porque tiene una sonoridad en italiano, dice: e quando mi domandavano per quita così distrutto questo amore, ed io sorridendo li guardava e nulla dice a loro. Traducido. Y cuando me preguntaban: ¿por quién te ha destruido de ese modo amor?, yo, sonriendo, los miraba y no les decía nada. La otra, al parecer, como no le ha mostrado su amor, bueno, hay mucho de ideología aquí, hay mucho de idealismo. Probablemente no tuviera esa cercanía. Beatrice da Folco di Portinari, Vice da Folco di Portinari, que era su verdadero nombre, va a estar casada con Simone Bardi, y va a morir también joven. Esto es otra cosa que se van a dar los cancioneros in vita e morte, como el de Petrarca con Laura, ¿no? Pero, como pertenece además al Dolce Stil Nuovo, pues forma parte de esta dona angelica, de este trato particular, cuasi espiritual del amor. Y de los espíritus sutiles, que lo hemos dicho antes, ¿verdad?, que aparece en el Dolce Stil Nuovo, ¿no? Dice: de sus ojos
de cualquier modo que los mueva, salen espíritus inflamados de amor, los espíritus sutiles que he dicho antes, que hieren los ojos de quien la mire, y de tal manera la atraviesan que cada uno alcanza el corazón. Vosotras veis amor reflejado en sus pupilas, allí donde nadie la puede mirar fijamente. Ahí veis cómo está cogiendo una parte que pertenece al Dorchester nuevo y lo está llevando. Y uno de los sonetos que no quiero dejar de leer. Esto fue muy importante, que él escribiera la Vita Nuova fue muy importante, porque de alguna manera le sirvió para ir viendo problemas que se iban encontrando luego en la Divina Comedia. Y hay uno de los poemas que no me resisto a leerlo en italiano porque tiene una sonoridad y luego ya lo leo en español, ¿vale? Tanto gentile, tanto onesta pare, la donna mia, quando ella altri saluta, come lingua de ben tremando muta, e gli occhi non le ardiscono di guardare, ella si va, sentendosi laudare, benignamente di umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra miracol mostrarsi spicciante a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender non la può chi non la prova, e par che della sua labia si muove un spirito suave pleno d'amore che va dicendo all'anima, sospira. Es precioso en italiano, yo sé que a veces entendemos una cosita, pero ahora lo... Tan gentil y tan honesta se parece mi dama cuando saluda a alguien, que toda lengua por el temblor enmudece y los ojos no osan de mirarla. Ella se va, oyéndose hablar, benévola y con dulce semblante, y parece ser una criatura bajada del cielo a la tierra a mostrar su naturaleza de prodigio. Se muestra tan magnífica quien la mira, que lleva en los ojos una dulzura al corazón, la dolceza que hemos dicho, ¿no? Que no la puede entender quien no la sienta, y de su fisonomía sale un espíritu suave henchido de amor que va diciendo al alma, suspira. Qué bonito, ¿no? Sí. Bueno, al final de este es una especie como de novelita de amor, ¿no? Que mezcla poemas y prosa, que cuenta un poco cómo se encontraba con ella, cómo no la veía, cómo le hacía pensar que amaba a otra para que no pensara que era él, ¿no? El que la amaba, y al final termina diciendo, en otras me veré que hablaré de ti y lo haré mejor que esta vez, como diciendo, ganaré en madurez y podré hablar de ti, Beatrice, de una manera que tú te mereces, ¿no? Eso dice al final y acaba Vita Nuova, ¿no? Simplemente decir que en el Convivio fue una obra que también leí en facultad, la facultad que está inacabada. Ahí muestra una cosa que se llama la autoexégesis, es decir, hay muchos autores que se han interpretado a sí mismos. Por ejemplo, San Juan de la Cruz escribe Llama de amor viva, pero escribe la autoexégesis, explica por qué es lo que ha escrito ahí, y es una maravilla leer. T.S. Eliot explica su tierra baldía. Hay poetas que después de escribir algo explican lo que han contado, ¿no? Autores. Entonces él nos va hablando en esta suerte de autoexégesis, de autointerpretación, de que para entender un texto uno tiene que moverse en 4 planos. El literal, uno tiene que entenderlo de manera literal, uno tiene que entenderlo de manera figurada, uno tiene que entenderlo de manera moral, y la última que llama anagógica, que es la mística. Literal, figurada, moral y mística. Que los 4 elementos son importantísimos. Esto va a ser capital para entender cualquier texto, porque se va a trabajar en todas las interpretaciones que haya posterior, ¿no? De Vulgaria Eloquentia, que la nombré antes, la Vulgaria Eloquencia tiene que ver con un tratado donde defiende la lengua vulgar. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De una lengua vulgar que de repente dice cualquier grosería? No. La lengua vulgar es la lengua vernácula, es su lengua, el toscano. Y él va a conseguir que el toscano crezca, como Shakespeare lo consiguió con el inglés. O sea que estamos hablando de finales del 200 y principios del 300, una maravilla, ¿no? Con todo lo que venga después. Boccaccio con el Decamerón, Petrarca con su Cancionere, todo lo que vaya viniendo después. Y de monarquía que cree él, y lo que hemos dicho antes, Guelfo Gibelino, de alguna manera una fusión. Bueno, Dante ya ha dicho que vivirá unos 56 años. Ya nos meteríamos con la comedia. Fijaos que estoy diciendo comedia,
Por supuesto que no la llamó Divina Comedia, estaría bueno, ¿os imagináis? Divina Comedia, lo que he escrito es divino. Entonces le dirían todos, bueno, un poquito de soberbia, vete ahí al círculo del infierno, te quedas ahí, ¿no? Él lo llamó comedia, ¿no? O bueno, poema sacro. Pero claro, ¿qué es? El otro día se lo escuché a un crítico de literatura, José María Micó, maravilloso, y dice lo siguiente, me encantó. Dice, ¿cómo definir la comedia? Dice, es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Bueno, pues me encantó la definición que dio, porque es que es verdad, es que es así, ¿no? La comedia, él la va a escribir, ¿cuándo la va a escribir? La va a escribir en el exilio, por supuesto, pero la va a escribir del 1306 a 1321, cuando muere. Y logra terminarla, porque hay algunos que se mueren y no logran terminar a lo mejor su obra cumbre, pero él logra terminar su obra cumbre. A Cervantes le pasó un poco igual, porque tuvimos la suerte de que le metieron un poco de prisa, porque al hacer el Quijote de Avellaneda se puso un poquito las pilas y tuvimos suerte, ¿no? ¿Por qué se llama divina? Pues porque Boccaccio, uno de Boccaccio, dice, a mí esta obra me parece que es divina. Entonces le llama tantas veces divina que ya se va quedando. Pero no ocurrirá hasta una edición de 1555 en Venecia, de un tal Gabriele Giolotto, que hace una cosa que se hace hoy en día en publicidad, ¿no? Pone comedia, que da el título, y arriba, entre aranceles, entre formas así geométricas como de florecitas, ¿no? Va poniendo así como formas vegetales alrededor, pone la divina. Pone el título abajo, pero arriba pone la divina. Entonces quien compraba esa edición leía la Divina Comedia. Y a partir de entonces todo el mundo la llamó la Divina Comedia, ¿no? Y todo el mundo la llamamos así. ¿Por qué comedia? Alguien se está preguntando, ¿pero por qué comedia? ¿Qué pasa? ¿Que nos hace reír? Es que comedia no significaba solo eso. Y ya veremos si significaba eso. Comedia porque empieza mal y acaba bien. Acaba en el paraíso, lo digo ya como spoiler. Acaba en el paraíso, ¿no? O sea, ese ahí acaba con una luz bendita, ¿no? Luego porque el lenguaje usado es un sermo humilis que se llamaba, que no se puede comparar con el lenguaje de la alta tragedia o el lenguaje épico. Es un lenguaje más natural. Lo tercero, porque usa la lengua vulgar, no latina, porque no escribe en latín. Y los que querían escribir algo sublime escribían en latín. O sea que el tío dijo, voy a ser inmortal con esta obra, pero lo voy a hacer con mi lengua, la toscana. Y eso era un riesgo grandísimo, ¿eh? Luego hay una razón retórica, porque usa la vituperatio, la sátira. Bueno, hay un libro de Quevedo que yo también leí, se llama Los Sueños, que hace lo mismo que Dante, se va a los infiernos y allí a todo el que le ha caído mal pues lo pone, ¿no? y lo sitúa y le va dando unos cuantos toques, que es lo que hace Dante, ¿no? El vituperatio. Y luego porque hay una modestia frente a la alta tragedia. No quiere tampoco compararse ni con Estacio de la Tebaida, ni con el Virgilio de la Neida, ni con el Homero de la Ilíada. O sea, él sabe dónde está su sitio, aunque en un momento dice, bueno, yo soy el sexto, como diciendo, ahí incurre un poquito en soberbia, soy el sexto de todos estos grandes, soy el sexto. Aunque bueno, el número 6, en la Divina Comedia, en todos los capítulos 6 habla de política, muy curioso. El 6, que está entre el 3 y el 9, es un número intermedio, y ahora hablaremos de lo que significa el 3. ¿Dónde está, en qué tiempo está ubicado la Divina Comedia? Cuenta algo que le ha sucedido durante una semana del 1300. Todavía no estaba exiliado. Cuenta algo que le ha sucedido durante una semana del año 1300, que va desde el 8 de abril del 1300 al 14 de abril del 1300, en la Semana Santa. Empieza un viernes y acaba el 14 de abril al mediodía. Una semana. Y ya veremos, a ver, 3 más 3 más 1. Ya veremos cómo lo monta, porque es fantástico. Bien, en cuanto al estilo, crea una nueva estrofa. Crea la terza rima, la crea él, el terceto encadenado. Para que alguien tenga alguna idea, no sé si habéis escuchado, yo creo que sí, habéis escuchado alguna vez el terceto encadenado de la elegía Ramón Sige de Miguel Hernández, acordaos.
Yo quiero ser Llorando el hortelano, de la tierra que ocupa Yester Colas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias caracolas, mi órgano sin dolor, sin instrumento, a las desalentadas amapola, daré tu corazón por alimento, continúa. Si veis, lo que está haciendo es 3 versos en decasílabos con rima consonante, es decir, con rima perfecta, no asonante como en los romances de Lorca. Entonces lo que hace es A, pero la que queda en el medio va a ser la que va a llamar a la rima a lo que venga después, ¿de acuerdo? Entonces lo que venga después, esa rima que ha quedado consonante en el medio, es la que va a dar la pauta al primero y tercero siguientes. Pero ¿y cómo acaba el terceto encadenado? Acordaos, a las aladas almas de las rosas, del almendro de nada te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. 4 versos. Es decir, que pasa del 3 al 4, o sea que tiene 3, 3, 3, 3, más 1 más. Y eso vamos a ver que tiene también una connotación simbólico-matemática. Explicado ya esto, que luego volveré a una cosita, es autoficción. Ahora se da mucho, yo estoy trabajando en mis clases de escritura la autoficción. ¿Qué es la autoficción? Pues yo cuento algo sobre mí, pero invento algo sobre mí. Aunque sea cosas verdad y cosas que me invento. Y todo esto forma un grupo. Y se llama autoficción. Pues bueno, pues ya en esa época nosotros nos glorificamos ahora, ¿verdad? Nos decimos, oye, que bien estoy haciendo autoficción. Ya la hacía antes, ¿no? Luego tenía, en 1300, ¿qué años tenía? 35. Y cuando empieza la comedia, empieza in mezzo del camino, en medio del camino. ¿De qué camino? Del suyo. In mezzo del camino. De hecho, empieza de salirse, ¿no? Empieza nel mezzo del camino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura que la dirita vía era smarrita. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Hombre, como el Principito. Como el Principito, no, el que sufre la avería que luego se va a encontrar con el Principito. Es una avería. Si uno no sufre esa avería, no va a crecer luego después. Es importante que haya sufrido una avería para que se recupere, ¿no? También el tema de los 35, 33, 35 está cerca del tema de la pasión de Cristo, del tema del 33, que va a estar siempre muy cercano y que tiene que ver con esta visión teologal que también tiene la Divina Comedia. Como dura una semana, es 3 más 3 más 1, porque son 7 días. Lo divide 3 más 3 más 1. La estructura tiene que ver con el 3 y con el 9, lo vamos a ver. Pero es que los cantos, el primer canto tiene 34, porque tiene 1, más 3, más 3, más 3, más 3, y al final es 34, pero tiene 1. Y los demás 33. Y el terceto es 3, 3, 3, 3, más 1. ¿Veis el juego que está haciendo todo el tiempo? ¿Qué simboliza el 3? Muchas cosas. En los cuentos simboliza el pasado, el presente y el futuro. Generalmente el pequeño, que es el tercero, es el futuro. Y es el que va a recibir todos los parabienes en los cuentos maravillosos, los cuentos de hadas, este tipo de cuentos antiguos, ¿no? El 3 simboliza la Trinidad también. Va a estar presente el tema de la Trinidad. Van a estar las virtudes teologales. Esperanza, caridad. Va a aparecer, bueno, la comedia se va a dividir, es tripartita. El infierno, el purgatorio y el paraíso. Es decir, va a haber un ritmo ternario también en ello, ¿vale? Y todas, si alguien lo ha leído, al final, cada final de tanto infierno como purgatorio como paraíso acaba en la palabra estrella, estrellas. La última palabra es estrellas, en todos, estrellas. Bueno, una cosa más aquí. Bueno, yo creo que ya empezaríamos con la comedia. Bueno, vamos a empezar con el infierno. Aquí tenemos cómo veía el infierno Botticelli, que hizo un libro entero de la Divina Comedia. Se conservan algunas de las imágenes, otras se perdieron. Vemos como es un cono o como un embudo, un cono invertido, un embudo, ¿vale? Que no se mueva. Bueno, ahí vemos un poquito más de todo lo que vamos a hablar ahora.
No sé si esto lo puedo poner más grande. Bueno, si no, yo voy leyendo algunas cositas. Bueno, entramos en el infierno. Os he leído la entrada. Él está en medio de su camino, como he dicho. Está en una selva oscura, que es la humanidad, que está un poco en oscuridad. Le van a interrumpir tres fieras, volvemos al 3, la pantera, el león y la loba, la lujuria, la soberbia y la avaricia. Claro, el otro día me contabais, pues que es difícil leer la Divina Comedia, porque tienes que estar mirando a pie de página qué simboliza cada cosa y te vas deteniendo. Claro, estas son lecturas clásicas, que lo mejor que había que hacer era como se leía en aquellos tiempos, que leían todos conjuntamente, ¿no? Yo recuerdo haber trabajado el Quijote y al principio la gente tenía un poco de reparo, pero luego era una gozada. Pues igual con la Divina Comedia, si hiciéramos un taller donde viniera gente interesada en el tema y fuéramos leyendo poco a poco y adivinando el contexto, uno se iría enterando de lo que quiere decir Dante y a lo que está jugando, ¿no? Quizás es más difícil hacerlo propiamente, pero bueno, cada uno tiene su manera de abordar un texto, ¿no? Le espera allí Virgilio. ¿Por qué le espera Virgilio? Virgilio es el gran poeta clásico, ya sabéis, que hizo muchas obras también dedicadas a lo rural, pero escribió sobre todo la Eneida, que ya sabéis que eso hizo que tuvieran un poema épico los italianos, que lo quiso quemar al final de su vida, y sin embargo el César, Octavio Augusto, no le dejó, le dijo, no, tú no vas a quemar nada y esto va a quedar con nosotros, ¿no? Pero se le consideraba ya entonces el más cristiano de los paganos. ¿Por qué? Porque en una égloga suya, un libro de églogas, en la égloga cuarta dice que vendrá un niño que cambiará un poco el designio de la historia. Claro, si estaba hablando de Octavio Augusto, ellos creyeron, los católicos lo leerán como está hablando de Jesús, con lo cual dijo, no, aquí lo que está diciendo es que está hablando de Jesús. Entonces, como está hablando de Jesús, Virgilio, aunque haya nacido antes y ha vivido antes que Jesús, puede tener un cierto perdón. Por eso está en el limbo, ya veremos, ¿no? Porque está en el limbo y además le permite, gracias a que Beatrice le manda la encomienda de que vaya a recibir al bueno de Dante, puede salir un momento del limbo e irle acompañando y ser su primera guía. Va a tener 3 guías. La primera guía va a ser Virgilio, luego le dejará en el purgatorio, Beatrice le acompañará en el paraíso, pero luego cuando quiera llegar al Empíreo, el que le va a acompañar va a ser San Bernardo de Claraval. Yo no sé si os suena a alguno San Bernardo de Claraval, de Cister, ¿verdad? Que tiene que ver con un individuo del siglo XII, ¿no? Bien, nada más entrar en el infierno, hay unas letras que dicen perded toda esperanza a los que entráis, ¿no? entramos en este infierno. Va a haber 9 círculos, generalmente son de menos leves a más leves, ¿no? Aquí lo vemos, lo veríamos, claro, de arriba abajo, estoy viendo, no sé si se ve bien. Tendría que aumentarlo. Tendría que aumentarlo, ¿verdad? Pero no sé cómo lo haces. Lucifer, que es el de abajo. Ah, sí, acabamos en... Quizá yo creo que habría que volver en corto y lo ponemos en grande. Ahora, ahí. Es que no sabía cómo colocarlo. Ahora, bien. Mejor ahora, un pelín menos porque no se ve a Lucifer. Tenemos que ver a Lucifer. Ahí. Tenemos que ver a Lucifer, sí o sí. Indiferente. Bueno. El infierno, ¿no? Tenemos que voy a ir hablando un poco de los círculos, de lo que lo compone, un poco para que vayamos viendo. Claro, hay unos ahí que
aparecen los no bautizados, no verán a Dios. Se pensaba que si tú no habías nacido en la época ya del Cristo, no tenías derecho a ir al otro lado. Con lo cual es por eso que está en el limbo, que Virgilio va a permanecer en el limbo. El segundo de los... ¿Estamos bien en el infierno? Sí. El segundo de los círculos, después del no bautizado, que sería el primero, que sería el limbo, pasado el río Aqueronte, tenemos los lujuriosos. Recordad una cosa, de menos problemática a más problemática, ¿eh? Están los lujuriosos. Del segundo al quinto círculo, los incontinentes. Y ahí tenemos los glotones, los avaros, los iracundos, los tristes, perezosos, los incontinentes. Está bien. El primero los lujuriosos, el segundo los incontinentes. Del sexto al séptimo círculo están los heréticos y los violentos, ¿no? Están los herejes y los violentos. Y también en uno de ellos está el bosque de los suicidas, ¿no? También aparece dentro de los violentos, mente un bosque que llama el bosque de los suicidas. El octavo tiene a los fraudulentos, ¿no? Y el noveno a los traidores. Ahí los traidores aparecerán junto a Lucifer, Bruto, Judas y Casio. Ya veremos el porqué. Pero en cuanto a los fraudulentos, a los que va a dar mucha caña, sobre todo a los papas simoníacos, no, o sea, si antes va a tener, ahora veremos, nos detendremos un momento en los lujuriosos, si antes va a mostrar un poco de conmiseración, cuando llega aquí, a los fraudulentos, no va a mostrar nada, ni con los rufianes, ni con los lisonjeros, ni con los papas simoníacos, a los papas les da una caña en todo el libro, ni con los magos adivinos, ni con los barateros, ni con los hipócritas, ni con los ladrones, ni con los malos consejeros, ni con los sembradores de discordia, ni con los falsarios. Los mete todos ahí donde los fraudulentos. ¿Veis ahí los fraudulentos? Es bestial, toda la caña que de ahí. Usa una técnica que yo creo que no he hablado de esa técnica en mis talleres, que es el contrapaso. Se llama así, contrapaso, lo podéis encontrar en Google, contrapaso. Él regula la condena de los reos mediante analogía o contrariedad de su culpa. Es decir, si ha cometido una culpa, van a aparecer de una manera que tú los entiendes, que dices, bien, esto es la culpa que debe merecer porque es lo que hacía, o por la contraria. Eso es muy curioso, no por la culpa en la que se supone una analogía de su propia culpa, sino puede ser incluso la contraria, depende de qué personaje. Eso se llama contrapaso. Por ejemplo, Bertrand de Pont, que era un hombre que había que había dividido a los parientes, a los familiares, y que tenía ese don de intentar dividir a las gentes de alrededor para entender el contrapaso, llevaba su cabeza como un farol, iba por la cabeza. Es decir, como había partido, hay una analogía, como había partido, luego veremos que luego no hay analogías en otros, pero como había partido, pues él mismo iba partido, ¿no? En el segundo círculo, en el canto quinto, aparecen los lujuriosos, y hay una historia muy bella que le deja pensando muchísimo, y que todavía hay como cierta reflexión alrededor, que es la historia de Paolo y Francesca. Bueno, había cogido imágenes, pero quizá no muevo las imágenes, luego las enseñaré. ¿Qué ocurre con Paolo y Francesca? Pues resulta que Paolo y Francesca están leyendo un libro que tiene que ver con la materia artúrica, que tiene que ver con Lanzarote, que ya sabéis que Lanzarote se enamora de Ginebra y tiene un amor adúltero con Arturo, que le deja luego la espada en el medio. Y están leyendo eso y de repente se sienten enamorados, sienten la pasión y se dan un beso. Bueno, el marido que los descubre los mata. Y entonces están ahora en el círculo del infierno. Entonces, lo curioso es cómo lo cuenta él, el canto quinto, traemos aquí, dice:
hablando del círculo de la lujuria. Llegué a un lugar de todas luces mudo, que mugía cual mar en la tormenta, si los vientos contrarios la combaten. La borrasca infernal que nunca cesa en su rapiña lleva a los espíritus volviendo y golpeándoles a cosa. Es decir, el círculo de los lujuriosos es un lugar donde hay torbellinos, donde todo está, que no está en su sitio. ¿Veis ahí el contrapaso? Y luego él está viendo a una serie de personajes y de repente Francesca se le acerca y le dice, porque hay un momento que dice, a ver si el viento calla, y oigo a estas personas. Y Francesca, que es la que habla, porque el otro llora, Pablo llora, dice, amor, que al noble corazón se agarra, a este prendió de la bella persona que me quitaron, aún me ofende el modo. Amor, que a todo amado a amar le obliga, prendió por este mi pasión tan fuerte que, como ves, aún no me abandona. El amor nos condujo a morir juntos, y aquel que nos mató, Caína espera. Estas palabras ellos nos dijeron. Cuando escuché a las almas doloridas, bajé el rostro, y tan bajo lo tenían, que el poeta me dijo, al fin, ¿qué piensas? Al responderle, comencé, qué pena, cuánto dulce pensar, cuánto deseo, a estos condujo a paso tan dañoso. Después me volví a ellos y les dije, y comencé, Francesca, tus pesares llorar me hacen triste y compasivo. Dime, en la edad de los dulces suspiros, ¿cómo o por qué el amor os concedió que conocieseis tan turbios deseos? Y repuso, ningún dolor más grande que el de acordarse del tiempo dichoso en la desgracia, y tu guía, Virgilio, lo sabe, el tempus fugit irreparabile que él decía. Mas si saber la primera raíz de nuestro amor deseas de tal modo, hablaré como aquel que llora y habla. Y habla Francesca. Leíamos un día por deleite cómo hería el amor a Lanzarote, solos los dos y sin recelo alguno. Muchas veces los ojos suspendieron la lectura y el rostro emblanquecía, pero tan solo nos venció un pasaje. Al leer que la risa deseada era besada por tan gran amante, este que de mí nunca ha de apartarse, Paolo, que de mí nunca ha de apartarse, la boca me besó todo tembloroso, la boca mi baciò tutto tremante, la boca me besó todo tembloroso. Galeotto fue el libro, que es el que les une a Lanzarote y a Ginebra en el viejo. ¿Y quién lo hizo? ¿Y quién lo hizo? No seguimos leyendo ya ese día. No seguimos leyendo ya ese día, qué bonito, ¿no? Y dice, y mientras un espíritu así hablaba, lloraba el otro. Paolo, tal que de piedad desfallecí, como si me muriese, y caí como un cuerpo muerto cae. No me digáis que no es. Dante se queda diciendo, madre mía, pero esto se llamaba porque entonces, claro, hay una contradicción, ¿no? Porque, claro, es verdad, fue un amor adúltero, el otro los mató, y están en la parte de los lujuriosos, ¿no? Pero fijaos que Gustavo Adolfo Bécquer tiene un poema, el 29º, cuya cita es la boca mi baciò tutto tremante. Coge esa cita de aquí y dice, sobre la falda tenía el libro abierto, en mi mejilla tocaban sus rizos negros, no veíamos las letras ninguno, creo, mas guardábamos entrambos hondo silencio. ¿Cuánto duró? Ni aun entonces pude saberlo. Solo sé que no se oía más que el aliento, que apresurado escapaba del labio seco. Solo sé que nos volvimos los dos a un tiempo y nuestros ojos se hallaron y sonó un beso. Y acá, creación de Dante era el libro. Era su infierno. Cuando a él bajamos los ojos, yo dije trémulo, ¿comprendes ya que un poema cabe en un verso? Y ella respondió encendida, ya lo comprendo. Qué bonito, Bécquer ha cogido este punto, ¡pum! Y lo ha soltado ahí, ¿no? Bien, ahí luego en el canto 15º se encuentra con Brunetto Latini. Brunetto Latini es un humanista que
que es muy importante para todo el corolario del humanismo. Sabéis que el humanismo son estos studia humanitatis que conformaron todo el saber, que eran los que daban bibliotecas, daban libros a las bibliotecas, los que traducían del latín y del griego luego más tarde, ¿no? Fueron esas personas que empezaron, que dieron un modus vivendi. Yo el otro día hablaba de Nicolí, que enseñaba a comer, enseñaba cómo se comía con cierta gentileza y cierta destreza, ¿no? O sea que el humanismo estaba ya despertando un renacimiento nuevo. Y resulta que él dice una frase, dice: aquí están por sus mal erguidos nervios. Descubrimos que están los sodomitas. Y ha sido su maestro. Y hay un momento fantástico que él dice: es que me has enseñado, y sin embargo, estás por lo que estás. Y tienes que estar, y ahí le deja a su maestro, donde merece estar, por sodomita. Porque se vislumbraba al parecer que había tenido trato con los niños, ¿no? Y se deja entrever, y le pone ahí, donde se merece, ¿no? O sea, que había sido su maestro, pero sabe dónde tiene que estar, y le pone. En el círculo octavo, los fraudulentos, aparecerá también los papas simoníacos, y aquí ya sí que no hay esto de con Pablo y Francesca, no, aquí va a saco, va a saco. Y hay un momento, ¿os acordáis? No sé si recordáis que antes hablaba de Bonifacio VIII, que es el papa que le encierra y que manda a unos condotieros para que pacifiquen, entre comillas, para que se queden los güelfos negros, ¿no? Y entonces él dice lo siguiente, página 188. Dice, además, el contrapaso es muy chulo, porque no se les ve el cuerpo, están metidos en pozos, solo se les ve los pies. Si habéis visto algunas imágenes, tenía una, pero no sé ahora, que están los pies, solo se le ven las piernas y los pies están como metidos en un pozo. Pues estos son los papas simoníacos. Y entonces dice, entonces el maestro de su lado no me apartó, Virgilio, hasta vernos junto al hoyo de aquel que se dolía con las zancas. O tú que tienes lo de arriba abajo, alma triste clavada cual madero, le dije yo, contéstame si puedes. Yo estaba como el fraile que confiesa al pérfido asesino que, ya hincado por retrasar su muerte, le reclama. Y él me gritó, ¿ya estás aquí plantado, Bonifacio? En pocos años me mintió lo escrito. O sea, está diciendo, no está todavía, o sea, era 1300, él sabe que luego ha continuado viviendo, pero dice, en pocos años me mintió lo escrito, porque luego murió. Y le pone ya en el infierno. Se está vengando, está tomando venganza, como hizo Michelangelo en el juicio final, aquel que le trató tan mal y le puso ahí como un careto cuando uno entra en la Capilla Sixtina al juicio final. Abajo, el juicio final a la derecha, hay un personaje, ¿no? Y ahí le ha dado caña, ¿no? Bueno, ese para los papas simoníacos. Luego tenemos el canto de Ulises. Y en el canto de Ulises es muy curioso porque, claro, ahí él trata a Ulises como los límites del conocimiento, ¿no? Fijaos que ahora estamos en el mito Ulises, donde viajamos a través de Internet, ¿no? El mito Ulises, Internet, viajamos donde quiera que sea, pero claro, en cada isla que tropezamos puede haber cosas que hay que superar, ¿no? Pero se contaba que Ulises, en vez de quedarse con Penélope, siguió viajando y siguió queriendo conocer el mundo, una especie de nuevo Marco Polo, ¿no? O de Magallanes, o de lo que fuere, y pasó por el non plus ultra, las columnas de Hércules, que luego fueron plus ultra, pero pasó por el non plus ultra, y se perdió por los mares y llegó al purgatorio. Pero antes de llegar al purgatorio vino una tempestad y le mató. Y entonces, bueno, cuenta de la ambición, que el conocimiento tiene que tener unos límites y que tenemos que ir en provecho poco a poco, creciendo entre toda la humanidad, y le mete un poco de caña. Y luego, en el círculo noveno, el conde Ugolino. Esta es una historia yo me acuerdo cuando la leí en la facultad que me dio un poco de cosa, ¿no? Porque el conde Ugolino, por una suerte de traidores, de traiciones,
acaba en una torre de Pisa con los hijos. Le dan de comer, pero una de las veces le cierran la puerta y les dejan allí que se mueran. Entonces cuenta la historia, claro que cuenta la historia, que los hijos se ofrecieron al padre para que continuara viviendo, que cuando ellos murieran, un poco como lo de Viven, ¿no? El canibalismo. Pero no se sabe seguro. Borges cuenta una frase, dice, devora y no devora Ugolino. No se sabe si devoró o no devoró, pero parece ser que sí, por eso está aquí en esta parte, es terrible, ¿no? Y en el vértice del infierno ya tenemos a Lucifer, y claro, estamos ya ahí abajo del todo, centro de la tierra, ¿no? Abajo, 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 y hay tres cabezas también, la de Bruto, la de Judas y la de Casio. Acordaos, los idus de marzo, toda esta historia, ¿no? Bruto y Casio, y Judas, bueno, es el traidor de la pasión de Cristo, ¿no? Entonces acaba ya, y por allí salimos a contemplar de nuevo las estrellas. Y así acaba la primera parte del infierno, con 34 cantos, porque es 1 más 33, ¿vale? Y entramos en el purgatorio el 11 de abril. Habíamos empezado el 8 de abril, entramos en el purgatorio el 11 de abril. Es muy curioso que el purgatorio tenía muy poca vida. Había nacido en el 1274, el purgatorio, en el concilio de Lyon. Había nacido allí el purgatorio, antes no había purgatorio, pero de momento hubo purgatorio. Lo digo porque ahora ya no tenemos purgatorio. No, ahora ya no hay purgatorio. Lo quitó el Papa Benedicto, ¿no? Pero mejor que si no tengo yo, si no estoy errado, creo que quitó ya el purgatorio. O sea que ya no hay ni un tránsito, o se llega directo o no se llega. Bueno. Por cierto, claro, voy al purgatorio. Bueno, aquí alguna imagen de Paolo y Francesca, de algún cuadro de Paolo y Francesca, ¿veis ahí? Dante Vigilio y Paolo y Francesca. Aquí tenemos el purgatorio. Lo voy a poner un poquito menos. ¿Ahí se ve bien? Un poquito más. Yo no quiero poner lo que es eso. ¿Ahí? Ahí yo creo que vale, ¿no? Sí, sí. Porque aunque no... Vale. Voy a tocar aquí. Ok. Estamos en el purgatorio, que al contrario de ser un cono como embudo, va a ser una suerte como de mastaba, como de figurat, ¿verdad? Como de montaña, la montaña que hay que escalar, y se llaman cornisas. Si los otros eran círculos, estos se llaman cornisas. Hay un antepurgatorio, ¿lo veis abajo? Hay un antepurgatorio que hay que pasar. En ese antepurgatorio sucede una serie de cosas. Por ejemplo, le ponen 7 P's en la frente de Dante. Los 7 pecados capitales le ponen 7 P's, que tiene que ir borrándolas una en una en el transcurso de su camino, de su viaje. Y tenemos, si no lo he tomado mal, soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula, lujuria, pereza, que lo hablamos del otro día en la clase. ¿Quiénes estaban aquí? Los que se arrepintieron tarde, los que fueron excomulgados, los que creyeron tarde, aunque también está Manfredo, el de la batalla de Benveneto, que era gibelino, el de la escuela siciliana, aquí también está. Aparecen 4 estrellas aquí como símbolo, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, las 4 virtudes cardinales, y es Catón, que habréis oído hablar de él, ¿no? De Catón, el que custodia el purgatorio. Le ha tocado, está ahí custodiando. Si vais por allí, le veis, y os va a contar un montón de cosas. Luego, claro, habrá 7 pecados capitales, habrá 7 cornisas, 7 espacios, ¿no? Ya no es demoníaco, es esperanzador, porque es un tránsito. Avanza la beatitud, y hay ángeles barqueros. O sea, que ya aquí los demonios que hemos visto antes, para nada, ya esto es otra cosa. En el antepurgatorio, Dante y Virgilio se encuentran con 3 escalones de distinto color. El primero es blanco, el segundo es negro y el tercero es rojo. Imaginaos, tiene su color. El blanco es examen de conciencia, el negro es acto de contrición, arrepentimiento, y el rojo es rubor, confesión, 3 grados de penitencia. Hay que pasar, claro, porque en el fondo
estamos ante un universo teocéntrico medieval. Todavía no llega al universo antropocéntrico, que irá llegando poco a poco. 7 P's en la frente, como he dicho antes, tiene Dante para purgar los pecados, y 2 llaves de oro y plata, que significan la absolución y el juicio del confesor. En cuanto a las cornisas, la de los soberbios, que soberbio es una palabra que viene de superbios, el que se cree que está por encima de la vida. Superbios, el soberbio cree que está por encima de todo. Hay ejemplos. Entonces, hay un tal Oderisi Digopio, que había sido iluminador de manuscritos y que se creía el mejor. Pero luego apareció un tal Franco Bolognese y él fue incapaz de aceptar que ese otro era mejor. Y entonces Dante cuenta, dice, claro, es que primero estuvo Cimabue, que lo hemos visto nosotros en el Duecento, y luego vino Giotto. Dice, es que primero estuvo tal y luego vino cual. Es que primero estuvo un Guido, y de repente dice, vino un poeta, luego llegó Guido Cavalcanti y luego llegué yo, Dante. Anda, le tenía que haber dejado ahí, ya no continúa la Divina Comedia, ahí te queda Dante, ya no te muevas más. Y el caso es que hay un momento que dice, ¿seré yo un soberbio? ¿Seré yo? O sea, él se lo replantea, ¿no? Y dice, cuidado, hay que tener la humildad de saber que el ser humano se va construyendo poco a poco y que las mejoras de uno nos mejoran a todos, ¿no? Eso lo va entendiendo poco a poco, ¿no? En la 7ª cornisa, que es la de los lujuriosos, porque es de menos importancia, claro, soberbia, si él era un poco soberbio, la pone un poco menos. Daos cuenta que la otra era lujuria, por si acaso le afectaba. Lo pone muy bien colocado, ¿no? Aquí, sin embargo, sí aparece la lujuria, ¿no? Entonces, los lujuriosos aquí son distintos, porque es una lujuria mucho menor que la del infierno. Y además aparece una cortina de fuego que ha de superar. Pero sucede ahí una cosa muy hermosa. Sucede el encuentro con Beatrice. Ahí va a atravesar, va a conocer al poeta Estacio, porque de repente va a haber una especie de terremoto. Cuando está ya tan arriba, hay una especie de terremoto. Entonces le cuentan que cuando eso sucede es porque un alma del purgatorio tiene el derecho a pasar al paraíso. Y entonces dice, ¿quién? Y le viene Estacio, el poeta Estacio, el poeta de la Tebaida, el poeta de las silvas, el poeta donde él ha aprendido muchas cosas. Pero otro Estacio, pues desde aquí, mire. Y entonces le habla Estacio junto con una mujer que se llama Matelda, que es un juego de anagramas que dice atleta hacia la beatitud, un juego que hace de palabras él, y le dicen que tiene que pasar por el río Leteo. Acordaos que en el mito pagano el río Leteo es el río del olvido, y que cuando una persona lo cruza, olvida todo lo que ha pasado anteriormente, a no ser que lleve una rama de oro como Eneas, o como que dice Quevedo en su soneto Amor constante más allá de la muerte, ¿no? Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ahora su afán ansioso lisonjera, y dice al final, será ceniza, más tendrá sentido, polvo será, más polvo enamorado, porque nadar sabe mi llama al agua fría. O sea, él dice, yo, aunque cruce el río Leteo, te voy a amar tanto que no te voy a olvidar, incluso cruzando el río Leteo. Bueno, en griego la palabra verdad es aletheia, que es sin olvido. Esa es la palabra para verdad. Entonces, aquí, en este caso, el río Leteo nos hace olvidar lo malo. O sea, todo lo malo ahí queda atrás. Y el río Eunoe aviva el recuerdo de lo virtuoso. Qué bueno esto, ¿no? Que solo recordáramos lo virtuoso y no otras cosas. Bueno, es importante también recordar lo otro para crecer, porque si no... Es un bautismo de luz lo que recibe ahí. Y aparece Beatrice. Pero Virgilio va a desaparecer. Aparece Beatrice, a ver si lo encuentro aquí en el... Ok. Dice... Aparece en ese momento... A ver, es que no lo veo muy bien. Creo que voy a poner la gafa porque lo veo un poquito... Claro. Un poquito, tengo que ver hacia lo lejos. La edad no perdona. La edad ya, no puede ser. Lo estaba intentando, pero... Dice... Fijaos, el encuentro con Beatriz se produce al final del purgatorio. O sea, y al final va a ser acompañada
por Estacio y por Beatrice, va a entrar ya también en el paraíso. Yo he visto cuando comenzaba el día rosada toda la región de Oriente, bellamente sereno el demás cielo, y aun la cara del sol nacer en sombras, tal que en la tibiedad de los vapores el ojo le miraba un largo rato. Lo mismo dentro de un turbión de flores que de manos angélicas salía, cayendo dentro y fuera, coronada, sobre un velo blanquísimo de olivo, contemplé una mujer de manto verde, vestida del color de ardiente llama. Es la primera vez que ve a Beatrice. Y eso quiere decir, el cándido velo es la fe, el verde manto es la esperanza, y el rojo, el rojo del vestido es la caridad. Entonces dice, y el espíritu mío, que ya tanto tiempo había pasado que sin verla, de estupor temblando herido, antes de conocerla con los ojos por oculta virtud de ella emanada, sintió del viejo amor el poderío. Me recordé aquella vita nueva. Nada más que en mi vista golpeó la alta virtud que ya me traspasara antes de haber dejado de ser niño, me volví hacia la izquierda, como corre confiado el chiquillo hacia su madre cuando está triste o cuando tiene miedo, para decir a Virgilio: ni un adarme de sangre me ha quedado que no tiemble, conozco el signo de la antigua llama. Mira que está Beatrice allí, se lo va a decir a Virgilio. Mas Virgilio, privado, no sabía de sí. Virgilio, dulcísimo padre, Virgilio, a quien me dieran por salvarme. Todo lo que perdió la madre antigua no sirvió a mis mejillas que, ya limpias, no se volvieran negras por el llanto. Qué bonito se va. No sabe dónde está, se ha marchado Virgilio. ¿Dónde está Virgilio? Está Beatrice, su amada, sí, pero ¿dónde está Virgilio? Ha desaparecido y no ha dicho nada. No ha dicho: esta boca es mía. Es un momento, y entonces le dice Beatrice: Dante, porque Virgilio se haya ido, tú no llores todavía, pues deberás llorar por otra espada. Es decir, le está diciendo, estamos en el año 1300, en el 1301 te van a exiliar, vas a ser un poeta exiliado. Fijaos, luego le está diciendo: no llores porque vas a tener que llorar más por otras cosas. ¡Ostras! Le pegó un buen tortazo, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, termina el purgatorio dispuesto a alzarme a las estrellas. Entonces ya entra el paraíso, que es una belleza, ¿no? Y entonces yo he cogido aquí unas partes. Ok. Bueno, simplemente decir de la parte del paraíso que estaríamos ya en el alba del 14 de abril hasta el mediodía. Este sería el momento del paraíso. Hay 9 cielos concéntricos, lo voy a poner enseguida, me queda ya poquito. Lo pongo un poquito en grande. Pincha en el mar. No me deja, se ve bien más o menos. En la lupa, no pincha la lupa. Ya, es que no deja. ¿No? Qué raro. Ah, no. No, esa no te deja. Bueno, en cualquier caso, no pasa nada porque voy a contar un poco por encima, que se nos echa un poco... sí, porque además ya, en fin, voy acabando. Allí va a haber 9 cielos concéntricos y arriba, el arriba de la arriba es la rosa de los santos. Hay una rosa donde no va a poder llegar. Va a estar allí Cacciaguda, un antepasado de Dante que había batallado en las guerras santas, ¿no? San Pedro le va a examinar, y va a ver que las P's han sido disueltas con efectividad. Y hay un momento que sueña, tiene una parte bellísima que no voy a leer, pero que sueña con volver a Florencia. Dice: yo sueño con volver a Florencia, cosa que no va a lograr nunca jamás, ¿no? En un momento también habla con Adán. Y hay otro momento bellísimo que cuenta Borges en sus 9 ensayos dantescos, donde ve cómo se va Beatrice. Cómo Beatrice se marcha también y les esboza una sonrisa. Ese momento es mágico, ¿no? Porque ve cómo se marcha. ¿Y hacia dónde se marcha? ¿Dónde creéis?
que se marcha, bueno, no se ve muy bien, pero el tercer cielo, el terzo cielo, las almas amorosas, al tercer cielo, otra vez el 3, se va al tercer cielo, le acompaña arriba, donde va a haber un anciano que luego va a descubrir que es Bernardo de Claraval, el que hizo las órdenes del Cister, y bueno, es el que le va a guiar por un río de luz, y va a ser muy, muy hermoso ese final, ¿no? Donde hay cosas verdaderamente bellas. Y por terminar, él se mete dentro de un rayo de luz, ¿no? Pero no va a poder sobrepasar cierto camino, porque claro, no puede llegar donde está Dios con todos los demás, ¿no? Y entonces dice, para el final dice: creo que vi la forma universal de este nudo, pero siento mientras hablo que más largo se me hace mi deleite. Bueno, cuenta, y un poquito más delante dice: oh luz eterna que sola en ti existes, sola te entiendes y por ti entendida y entendiente te amas y recreas. Cual geómatra todo entregado al cuadrado del círculo, porque ha hecho una cuadratura del círculo aquí, dice, y no encuentra pensando este principio que precisa. Estaba yo con esta visión nueva. Quería ver el modo en que se unía al círculo la imagen y en qué sitio, pero mis alas no eran para ello. Si en mi mente no hubiera golpeado un fulgor que sus ansias satisfizo. Faltan fuerzas a la alta fantasía, mas ya mi voluntad y mi deseo giraban como ruedas que impulsaba aquel que mueve el sol y las estrellas. Y ahí acaba, ¿no? Y él ya se ha elevado, ha tenido, pero ya sabe que tiene que volver. Algunos hablan de un sueño, algunos hablan incluso de que esto todo es un sueño que cuenta él como tal, ¿no? Otros cuentan que fue una experiencia vivida casi como, en fin, como en trance. Otros cuentan simplemente que es una invención que tiene que ver con una alegoría que él necesita, porque no deja de ser un poema místico-político, donde une la mística ascensional, de crecimiento hacia la luz más alta y más sublime, hacia la rosa de los santos, pero también político y moral, como hemos dicho antes también, porque no deja de tener esa vituperatio que hemos dicho al principio, ¿no? Bueno, pues lo acabaría aquí. Espero que si he conseguido que alguno diga, oye, pues voy a ver un poquito por dónde va esto, sí. me encantaría pues que eso fuera así. Y bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, ¿vale?